Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Guada TV, bienvenidos a Nuevecita con el Enfoque. Hace mes y medio estábamos hablando de sequía, estábamos hablando de los graves problemas que teníamos de agua y de suministro. Y hoy vamos a hablar de trasvases, porque la ministra de Agricultura ha anunciado un trasvase. Lo anunció justo cuando se alcanzaban los 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, en los embalses de Entrepeñas y Vendía. Y para hablar precisamente de trasvases, nos acompaña hoy el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla. Señor Pérez Torrecilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ha sido curioso, ¿no? Hemos pasado en muy poco tiempo de preocuparnos seriamente de qué vamos a beber a preocuparnos muy seriamente de que vamos a trasladar agua. Esto es irónico. Sí, efectivamente, es irónico, ¿no? O sea, llevamos ya mucho tiempo preocupándonos precisamente de eso, de con qué vamos a suministrar agua a nuestros vecinos, cómo vamos a beber, y ahora nos estamos preocupando precisamente de cuánto vamos a trasvasar, ¿no? De cuándo y cuánto vamos a trasvasar, teniendo en cuenta que tenemos además los embalses de cabecera en un nivel que nosotros, aunque suene así un poco extraño, nosotros decimos un nivel ridículo, ¿no? Estamos en el 17%, ¿no? Y con el 17% ya estamos pensando en trasvasar, ¿no? Cuando, efectivamente, como decías, hace nada, escasamente un mes y medio, estábamos hablando de cómo íbamos a ser capaces de sobrevivir con el poco agua que nos dejaban después de los últimos trasvases. Y el anuncio de la ministra Isabel García Tejerina diciendo que íbamos a trasvasar se produjo inmediatamente después de alcanzar el límite mínimo, esos 400 hectómetros cúbicos que recoge el memorándum, la ley del memorándum que permite el trasvase. ¿Ha sido demasiado precipitado quizá? Claro, lo que pasa es que al final la presión que se ejerce desde el Levante tiene como consecuencia esto, ¿no? Bueno, todos sabemos cómo funciona el SCRAS, es un sindicato con mucho poder económico, con mucho poder mediático también, y al final lo que consigue con su run-run, con este run-run que veníamos escuchando ya desde hace unas semanas, cada hectómetro que subían los embalses era un nuevo paso que daban los regantes del SCRAS hacia este nuevo trasvase, ¿no? Y esto al final pues ejerce, como decía, una presión, una gran presión sobre, en este caso, el Ministerio de Agricultura y la ministra, y la decisión yo creo que estaba tomada ya mucho antes incluso de rebasar los 400, o sea, según nos íbamos acercando a esa lámina mínima no trasvasable, el Ministerio ya tenía muy claro que tenía que reunirse cuanto antes y aprobar un trasvase. Los municipios ribereños, los 22 municipios ribereños, cabe recordar que son 11 de Guadalajara y 11 de la provincia de Cuenca, ya cuando estábamos con 380, 370 ya lo alertaron, ¿no? Es decir, nos lo van a trasvasar, que no lo hagan por favor, que no tenemos. Sí, nosotros lo teníamos muy claro también. Y es que además es la tónica que ha llevado este gobierno, bueno, este gobierno y todos, ¿no? Yo siempre me gusta aclarar que cuando hablo de gobierno, hablo del gobierno central, y por ahí han pasado gobiernos de todos los colores, ¿no? Los gobiernos centrales son los que han aprobado los trasvases y son los que, bueno, pues los que los van a seguir aprobando, ¿no? Y en este caso, efectivamente, nosotros ya sabíamos que pues la tónica es esta, la de siempre, ¿no? Ir aprobando trasvases según se van solicitando por parte por un lado, del SCRAS, de los regantes en el Levante, y por otro lado por la Comisión de Explotación, que es la que realmente propone la cantidad que se va a trasvasar. El Comité de Explotación se está reuniendo precisamente en estos momentos, mientras estamos grabando este programa, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado en breve. La única duda que tenemos en este programa es ¿cuánto? La semana pasada en Alicante hablaban de 5 hectómetros cúbicos, usted se teme que será más, ¿no? Sí, serán más. En el nivel que estamos ahora mismo se pueden trasvasar hasta 20, ¿no? 20 mensuales. Incluso en alguna época no muy lejana se han aprobado trasvases triples, ¿no? No hace falta irse muy lejos para recordar uno de ellos, ¿no? De hecho, se aprobaron varios trasvases triples durante el año 2016, ¿no? Y en este caso no llega para aprobar un trasvase triple de 20 hectómetros cada uno, pero sí que llega para aprobar uno de 20 sin ningún problema, siguiendo, digamos, bueno, pues las normas de explotación y la normativa y la ley del famoso memorándum, que es el que, en cierto modo, obliga ahora mismo a hacer estos trasvases, ¿no? No obliga si quiere el gobierno. Bueno, obliga, claro, me refiero a que obliga, teniendo en cuenta que el gobierno siempre cumple a rajatabla
el memorándum, ¿no? Y lo que indica el memorándum, que es que en este nivel, por encima de los 400 hectómetros cúbicos, se pueden trasvasar hasta 20 mensuales, 20 hectómetros cúbicos mensuales. Bueno, hemos tenido un mes y medio de muchas lluvias, importantes nevadas, pero ¿y si a partir de ahora se acaban las lluvias, se acaban las nevadas? ¿De dónde sacamos el agua? Claro, pues esa es una de las preguntas que hacemos desde los ribereños, es una de las cuestiones que ponemos encima de la mesa. Si estamos por debajo del nivel que estábamos el año pasado y ya estamos pensando en seguir trasvasando, y efectivamente podemos haber acabado la época de lluvias de este año, podemos llegar a este verano con un nivel peor incluso que el de 2017. Claro, pues esa es la cuestión. ¿Por qué nos precipitamos tanto? O sea, ¿por qué el gobierno tiene tanto interés en inmediatamente aprobar trasvases y ejecutarlos, como es lo que va a pasar en poco tiempo, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque además en la cuenca del Segura ha llovido más que aquí. Sí, sí, efectivamente. ¿Tanta necesidad tienen allí o qué? No, de ninguna forma. O sea, ahora mismo no es imprescindible, por mucho que desde Murcia y desde el Levante, por mucho que se exijan poner en marcha otra vez el trasvase Tajo Segura, ellos no tienen tanta necesidad. No, seguro que no la tienen sus embalses al 20 y tantos %. Tienen almacenada más agua que entre Peñas y Buendía. O sea, no es necesario, no es urgente, ¿no? un trasvase ahora mismo. Pero, bueno, pues desde que se aprobó el nefasto memorándum, pues esta es la línea que se lleva, ¿no? Y es cumplir con el memorándum a rajatabla. Y como el memorándum dice que se puede trasvasar hasta 20 hectómetros cúbicos en este nivel en el que estamos, pues se hará, seguramente. Pero no deja de ser un contrasentido que estamos tramitando el decreto de sequía, todavía no se ha terminado el plazo para tramitar el decreto de sequía, y estamos hablando de trasvasar. Eso es, sí, parece algo incongruente, ¿no? Parece algo que no tiene sentido, ¿no? Por un lado, en la misma cuenca, en el mismo Tajo, la cuenca hidrográfica del Tajo, estamos aprobando un decreto de sequía porque, bueno, pues hasta hace muy poco teníamos unos problemas tremendos, incluso se iba a dejar de suministrar agua para riego en algunas zonas, incluso se iba a restringir el uso doméstico del agua, y ahora estamos hablando precisamente pues, de un trasvase, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Claro, pero eso tiene una explicación, y es que ya se ha encargado el Ministerio de separar la cuenca en dos, y es por un lado la cabecera, entre Peñas y Buendía, y por otro el resto de la cuenca, ¿no? O sea, entre Peñas y Buendía ahora mismo solo tienen agua almacenada para el consumo de regadío, consumo humano en el Levante, o sea, para satisfacer las necesidades del trasvase Tajo Segura. Claro, ese es el problema, que si separamos la parte de cabecera del resto de la cuenca, al final tenemos dentro de la misma cuenca dos cuencas, y para una sirve el secreto de sequía y para la otra el trasvase. Ustedes la semana pasada, usted concretamente, anunciaban movilizaciones si se aprobaba el decreto. ¿En qué línea van? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues vamos a intentar poner de acuerdo a toda la cuenca, aunque estamos de acuerdo en lo básico, ¿no? En que el río Tajo necesita de la ayuda de los colectivos que estamos en su defensa. Lo que queremos es, bueno, pues, digamos, unir todas esas fuerzas, ¿no? Y no limitarnos a la zona de ribereños, simplemente, ¿no? Movilizar a toda la cuenca, ¿no? Lo que queremos, estamos hablando con Talavera, estamos hablando con Toledo, por supuesto, con Aranjuez también, aunque sea de otra comunidad, y lo que queremos es hacer una movilización, no sabemos en qué sentido, pero una movilización general de toda la cuenca. El problema puede estribar en que allí son muchos y están todos unidos, y aquí somos pocos y además muy separados. Bueno, claro, la principal diferencia efectivamente es que aquí somos muy pocos comparados con el Levante, ¿no? Pero también hay otro factor que nos perjudica mucho, ¿no? Y es que aquí, no tanto la sociedad, pero la política, los políticos están mucho más desunidos que allí, ¿no? Posiblemente todos queramos lo mismo, ¿no? O sea, al final todos, me incluyo, como político, aunque sea local, a nivel local, pero me incluyo entre los políticos, ¿no? Al final, posiblemente todos queramos lo mismo, queramos conseguir lo mismo, pero los medios parece que son diferentes, ¿no? El camino a recorrer parece que es diferente, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo a la hora de trasvase sí, trasvase no, ¿no? Está clarísimo que yo creo que no habrá nadie en esta comunidad autónoma que esté a favor de los trasvases, ¿no? Lo que está claro es que la forma de trasvasar tiene que cambiar.
O sea, bueno, yo sí estoy en contra de los trasvases y lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo soy antitrasvasista total porque al final no me han dejado ser de otra manera, ¿no? Nos han hecho tanto daño en la comarca ribereña que no puedo ser de otra manera. Pero entiendo que no haya gente que sea antitrasvasista, ¿no? Entiendo que haya ciudadanos que entiendan la política hídrica de otra forma, ¿no? Y que efectivamente hay que darle al que no tiene, yo también estoy de acuerdo con eso, pero lo que no se puede es quitar a quien casi no tiene para darle a alguien que tiene más que tú, ¿no? O sea, ahí es donde entramos un poco en contradicción, ¿no? Sí, solidario sí, pero con quien lo necesita, ¿vale? Y ahí es donde no estamos unidos. O sea, no terminamos de unir a las fuerzas políticas en el mismo camino. Sí en el mismo objetivo posiblemente, pero no en el mismo camino. Y eso allí en el Levante lo tienen clarísimo. Ellos lo que necesitan es agua y la piden por unanimidad. ¿Usted cree que si el Tajo pasara, no la cuenca, sino el Tajo pasara por Guadalajara capital, por Alcalá de Henares, por municipios importantes de la Comunidad de Madrid, si la Comunidad de Madrid se viera afectada mucho más directamente, estaríamos hablando de otra historia distinta? Sí, sí, sin duda. Si fuéramos capaces de sumar a Madrid en la lucha contra o a favor del Tajo, contra el trasvase y a favor del Tajo, posiblemente no estaríamos hablando ahora mismo. Si hubiéramos sido capaces de sumar a Madrid hace unos años, ahora ya no estaríamos hablando de esto, ¿no? Claro, Madrid tiene 7 millones de habitantes que necesitan agua y, bueno, nosotros siempre hemos dicho que una reserva estratégica para la Comunidad de Madrid, para todo el centro del país, ¿no?, que es donde están ubicados los embalses de Entrepeñas y Buendía, sería, pues eso, mantener los embalses de cabecera a un nivel aceptable, con una reserva aceptable, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no tenemos esa suerte de luchar juntos con la Comunidad de Madrid y, bueno, pues nos es un poco más complicado. Hace muy poco presentaron un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas del trasvase. La conclusión es que para los 22 municipios ribereños esto ha sido un desastre. Sí, 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 así es. Sí, desde hace mucho tiempo venimos diciendo que, bueno, pues que los municipios van bajando en población y ahora sabemos cuánta. Venimos desde hace mucho tiempo diciendo que nuestros municipios y nuestra industria en general va a menos y ahora sabemos cuánto a menos ha ido, ¿no? Venimos desde hace pues prácticamente toda la vida del trasvase, ¿no?, diciendo que esto es la ruina, esto está suponiendo la ruina de la comarca ribereña, la ruina económica, socioeconómica, y ahí tenemos los datos, y es que es así, ¿no? Al final lo único que nos faltaba era plasmar con datos lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y el informe, el estudio es demoledor. También dice ese estudio que se puede revertir la situación. ¿Esto es posible? Sin duda ninguna. Una cosa que es también tremendamente clara es que el culpable de esta situación es el trasvase Tajo Segura. No es la sequía, es el saqueo, como decimos nosotros también muchas veces, ¿no? O sea, el problema de Entrepeñas y Buendía no es la sequía, sino el saqueo del trasvase Tajo Segura. Si se cierra el trasvase Tajo Segura, en escasamente 5 o 6 años recuperaríamos muchísimo de lo que hemos perdido hasta ahora. Y en una década podríamos volver a ser una comarca con futuro, que ahora no lo tenemos. Desde el Partido Popular y representantes del anterior gobierno regional alaban la decisión que se tomó entonces de firmar ese límite de 400 hectómetros cúbicos por debajo del cual no se podía trasvasar. ¿Cree que ha sido una ventaja o esto es más de lo mismo? No, de ventaja no tiene nada. Tiene la ventaja, sobre el papel parece que es una ventaja, porque hemos pasado de una lámina mínima no trasvasable de 240 a una de 400, pero las normas de explotación al final y esa tarifa plana que ha generado el memorándum, antes no la teníamos, ¿no? No es del todo verdad, y el Partido Popular lo sabe, que ahora estaríamos trasvasando, o que el año pasado estaríamos trasvasando por debajo de los 400, siempre que tuviéramos algo más de 240. No es verdad, no. Se tienen que dar una serie de circunstancias para que se pueda trasvasar. Hay que tener en cuenta las entradas en los embalses, las necesidades en la cuenca receptora y otra serie de factores que ahora ya no se tienen en cuenta. Ahora el memorándum es, insisto, una tarifa plana de agua para el Levante y no tiene en cuenta nada más que la cantidad que haya almacenada. Da igual que en el Levante la necesiten o no la necesiten. También dice la ley, la normativa e incluso las directivas marco de la Unión Europea que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora, es decir, que ustedes deberían tener preferencias sobre el Levante, pero esto nunca se ha cumplido. No, es evidente. La octava
En el octavo puesto en los usos del agua, en las diferentes cuencas, para todas es lo mismo, está el de precisamente otros usos, ¿no? Bueno, y otros usos son el trasvase Tajo Segura y otros más, ¿no? Bueno, pues en este caso está claro que se está legislando y se está gestionando única y exclusivamente para aportar el máximo caudal posible al trasvase. Y, insisto, pasándose por encima el resto de usos, que entre ellos está el aprovechamiento para ocio, por ejemplo, en los municipios ribereños podría estar, ¿no? Bueno, pues en este caso es más que evidente que con la cantidad de agua que nos dejan después de los trasvases, el ocio no puede existir de ninguna forma en la comarca ribereña, o sea que se lo han saltado desde hace muchísimo tiempo, sí. Pero siendo la Unión Europea como es tan melindrosa y tiquismiquis con el tema medioambiental, ¿cómo puede ser que en este caso concreto lo esté ignorando? Porque luego usted quiere poner un parque eólico, cualquier cosa, y te tienen 5 años paralizado con media denuncia de ecologista. Sí, son un poco tibios, la verdad que son un poco tibios a la hora de ejecutar sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, vinieron a hacer una visita al río Tajo, una comisión de Europa, y dieron una serie de pautas a seguir al gobierno, ¿no? Pero no se ha puesto en marcha ninguna, pero tampoco se ha dicho nada desde Europa, ¿no? Hombre, yo espero que de una vez por todas Europa sea firme a la hora de hacer cumplir la normativa marco europea sobre el agua, que es además la que impera en todos los estados, ¿no? Y es la que se debe cumplir, ¿no? Independientemente de que cada gobierno esté obligado, ¿no? a cumplir con ella, ¿no? Pero sí, efectivamente, son un poco tibios y les falta, me da la impresión que les falta un poco más de fortaleza y de consistencia a la hora de hacer cumplir su propia normativa, algo que nos vendría muy bien porque ellos tienen igual de claro que nosotros que el Tajo no puede sobrevivir mucho tiempo más en estas condiciones y que la comarca ribereña está en quiebra socioeconómica y medioambiental por culpa del trasvase, y ellos lo tienen muy claro. Entre las iniciativas y las medidas de presión que ustedes han anunciado se incluía la de ir al Parlamento Europeo a protestar. ¿Usted cree que eso sirve para algo? Porque así entre usted y yo, ¿el Parlamento Europeo sirve para algo? Sí, nosotros tenemos esperanza todavía puesta en eso, sí. Sí. Nosotros nos hemos reunido también con todas las fuerzas políticas, o al menos las que tienen más representación en el Parlamento español, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no ha servido de mucho, sinceramente. Muy buenas palabras por parte de todos, pero ahí seguimos con nuestro problema, ¿no? Bueno, y tenemos puestas esperanzas en que Europa sea capaz de poner un poco más de sentido común del que se pone aquí en España al problema del agua. Hay mucha gente que dice que todo esto se reduce a dinero, al dinero del coste del agua, que es mucho más barato el del trasvase que el de las desaladoras, ¿es cierto? Sí, sin duda. Ahora mismo el agua desalada podría andar en los 30 céntimos más o menos, y lo que el SCRAS paga por cada metro cúbico que se trasvasa es aproximadamente 10 céntimos, un poco menos, 9,7 céntimos, ¿no? Claro, la diferencia es considerable, es una tercera parte. Al final, bueno, el problema es económico, intereses económicos. Ese es el motivo por el que se ignoran las reiteradas llamadas desde aquí, desde Castilla-La Mancha me refiero, a que se utilicen las desaladoras al 100%, que las hay construidas y muy caras algunas, y que no se haga caso. Sí, el principal problema es el económico, sí, sí. O sea, que no quieran utilizar la desalación como principal fuente de generación de agua potable para el riego, es que para ellos es todavía cara. Pero bueno, lo que les decimos desde aquí también es que, bueno, pues que si dejamos de trasvasar y son capaces de autoabastecerse con las desaladoras, que se subvencione también el agua desalada. Si se está subvencionando o se está dejando de pagar o de cobrar el coste que realmente tiene el agua del trasvase, que vendría ahora mismo a ser más caro que el agua desalada, si repercutimos todos los costes que tiene el trasvase, bueno, pues esa subvención que se hace sobre el agua trasvasada se traspasa al agua desalada, bueno, pues se puede funcionar perfectamente igual, ¿no? O sea, si al final nivelamos costes, bueno, pues mucho más fácil utilizar el agua desalada que está allí mismo y no hay que trasvasarla desde otro sitio.
Permítame que haga de abogado del diablo y que bueno, haciéndome eco de lo que dice el SCRAS, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura, ellos pagan, dicen que ya pagan, ¿qué hacemos con el dinero? Sí, resulta curioso. Bueno, ellos saben que es una postura muy que tiene mucha demagogia, ¿no? Vamos a ver. Ellos saben de sobra que no pagan lo que vale el agua, ¿no? Ellos saben de sobra, sobre todo el SCRAS, porque es de donde sale ese dinero, salen esas compensaciones, saben de sobra que 400 millones de euros repartidos en 40 años de trasvase y repartidos a su vez en 3 comunidades autónomas no da ni para poner en orden las tuberías de cualquier pueblo, cualquiera de nuestros pueblos, sobre todo de los más grandes, ¿no? Así que no, eso es el cuento de siempre, que el único argumento que les queda cuando ya no tienen que decir desde el Levante, y bueno, pero es que no va a ningún lado, o sea, es más de lo mismo. Llevan diciéndolo mucho tiempo, que ellos pagan el agua, y que nosotros deberíamos estar agradecidos incluso de esa compensación, ¿no?, que recibimos, pero ellos saben, nosotros lo sabemos porque somos los que lo padecemos, y ellos saben de sobra que eso no sirve para nada, eso es miseria. El otro día el presidente del SCRAS le decía al presidente de Castilla-La Mancha que qué ha hecho con esos 400 millones. ¿Le han llegado 400 millones al presidente de Castilla-La Mancha? No. A Castilla-La Mancha habrán podido llegar como mucho 180 millones de esos 400, que es lo que nos correspondería después de ese reparto. Vamos a ver, la ley lo que dice es que la compensación que se hace por el trasvase tiene que llegar a toda la cuenca del Tajo. Hay que compensar a toda la cuenca. La cuenca es muy extensa y pasa por Castilla-La Mancha, por supuesto, por Madrid y también por Extremadura. O sea que hay un reparto proporcional ahí de ese dinero. Y de ninguna manera han llegado 400 millones de euros a Castilla-La Mancha. Y es que, aunque hubieran llegado, insisto, es que solo se pueden emplear en obras hidráulicas, y con las obras hidráulicas no se come, ¿no? Posiblemente tendríamos nuestras tuberías todas en perfectas condiciones, como decía, pero es que eso no se come, ¿no? Que es que eso no soluciona el problema. Ellos lo utilizan para defenderse, pero esa no es la solución a nuestro problema. Nosotros, por otro lado, siempre decimos que, bueno, si esa es la cuestión, quédense con sus 400 millones, que nos quedamos con el agua. O sea, si esa es la cuestión que se está dirimiendo aquí, nosotros nos quedamos con el agua y ellos que se queden con el dinero. Ya sabremos qué hacer, seguro, con el agua. Lo que está muy claro es que la agricultura que se realiza con este agua es muy rentable, si no, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. ¿Sería igual de rentable la agricultura aquí si pudiéramos utilizar el agua en las provincias de Cuenca, Toledo y Guadalajara, que es por donde pasa el Tajo, si pudiéramos regar igual que ellos? Pues claro, ¿por qué no? Sí, claro. Vamos a ver, la agricultura al final funciona... Bueno, vamos a ver, seguramente con menos agua sacaríamos posiblemente más rendimiento. El agua lo que estamos haciendo con el agua en el Levante es convertir un desierto en un vergel, ¿vale? Bueno, pues seguramente que nosotros aquí con menos agua le sacaríamos el mismo rendimiento que ellos allí. No necesitaríamos tanto consumo para sacarle un buen rendimiento. De hecho, lo único que haría falta es pues, poner en marcha las infraestructuras necesarias como las tienen allí para que el agua aquí fuera rentable, que es lo que se está haciendo allí, ¿no? Yo siempre lo digo de esa forma. En el Levante alzan la mano y tienen 40 millones de euros para un decreto de sequía o para lo que ellos necesitan en cada momento, que bien puede ser esto o bien puede ser mejoras en sus regadíos o demás, ¿no? Es que así funciona cualquiera. Aquí también, claro. Hay pueblos que viven a la vera del canal del trasvase, que en verano pasan sequía y tienen que ser suministrados con camiones cisterna porque está prohibido por ley que puedan acceder a ese agua que pasa por el canal. ¿Eso es un contrasentido? ¿Es ilógico? ¿Qué es? Claro, sí, es algo que no tiene ningún sentido. Eso es lo que decimos muchas veces también, ¿no? Yo suelo decir que hay que utilizar el sentido común en la gestión del agua, ¿no? El sentido común lo que dice es que no puedes ver, ¿no? O sea, no puedes tener una población seca, sedienta en algunos momentos, en algunas épocas, y que vean pasar miles de metros cúbicos de agua por sus puertas y que no lo puedan utilizar, ¿no? Eso no tiene nada de sentido común. Como tampoco lo que pasa en los ribereños, muchos veranos, que es que tenemos que ser abastecidos, en algunos casos, por camiones cisterna. O sea, no tiene ningún sentido que municipios que hace 60 años, de forma obligatoria en este caso, tuvieron que ceder sus mejores tierras
para construir unos embalses y que ahora no podamos ni siquiera tener un acceso directo a esos embalses, a lo más básico que es el consumo humano, ¿no? No tiene ningún sentido, ni una cosa ni la otra. Le veo pesimista sobre el futuro del trasvase. ¿Esto no se va a acabar nunca? Nosotros creemos que sí. Al menos se va a acabar tal y como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Hemos estado a punto, si no hubieran sido por estas lluvias inesperadas, por otro lado, porque ni siquiera el propio presidente de la Confederación las esperaba. Hay que recordar que en la última comisión de explotación ya se dijo que acabaríamos el año hidrológico con escasamente 120 o 130 hectómetros cúbicos de agua almacenados entre los dos embalses. O sea que nadie esperaba estas lluvias. Si no hubiera sido por estas lluvias, no estaríamos hablando de trasvase, estaríamos hablando de lo que veníamos hablando hace unos meses, de cómo nos vamos a apañar sin agua, ¿no? Y claro, al final hay que apañarse, al final hay que solucionar el problema de la falta de agua, y solo se soluciona, como en este caso, en el caso del trasvase, solo se va a solucionar cuando realmente no quede otro remedio, ¿no?, que buscar una solución, que las hay, en este caso sería solo ponerlas en marcha, ¿no? Pero el trasvase Tajo Segura se acabará en cuanto alguien quiera poner sentido común y en marcha las desaladoras en el Levante. Entonces se acabará. Tema interesante sin duda, y además que levanta muchas suspicacias y muchos resquemores en muchos lugares de España, porque hay enfrentamientos entre cuenca y entre comunidades precisamente por el agua o por la falta de agua, más precisamente. Le deseamos mucha suerte en el futuro, y que por lo menos, si no se pueden evitar los traspasos, por lo menos que llueva mucho y que se llenen, que no nos encontremos con una sequía en pleno verano que no podamos solucionar. Bueno, es importantísimo, efectivamente, que la climatología nos eche una mano, ¿no?, acompañe, claro, sí, sin duda, ¿no? Pero bueno, después sí que, aparte de que llueva, necesitamos, insisto otra vez más, necesitamos que se ponga un pelín de sentido común en esto, y nosotros todavía tenemos esperanza de que venga alguien, al final tiene que ser un político, porque esto son decisiones políticas, que venga alguien y que ponga un poco de sentido común. Sentido común que no es el más común de los sentidos, precisamente. Ese es el eterno problema. Sí. Muchísimas gracias, señor Pérez Torrecilla, por habernos acompañado, y esperemos que todo funcione bien, al menos, ¿no?, por lo menos que llueva y que tengan agua. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y a todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos haberles aclarado un poquito cuál es la situación y el problema de los municipios ribereños de Entrepeñas y Boadilla con relación al agua, o más bien a la escasez de agua que hay almacenada, y nos vemos el martes que viene aquí en El Enfoque en Guada TV. Muchas gracias y buenas tardes.